me parece importante en este tiempo de Adviento en que la Iglesia nos invita a abrir el corazón para esperar al Señor, para recibirlo, que miremos un signo muy sencillo, pero profundamente elocuente, que es el pesebre o el Belén, como le dicen también en algunas zonas de España. No es un adorno más, no es una costumbre folclórica, es, como dicen algunos papas, yo me voy a basar sobre todo en el magisterio de Pío XII, de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, es una verdadera escuela espiritual especialmente adecuada para vivir este tiempo santo. Fíjense, decía Pío XII que el pesebre es una pedagogía del corazón. Señalaba este papa que los signos sensibles nos ayudan a penetrar en los misterios invisibles. Es una catequesis silenciosa que nos enseña más que muchos discursos. Cuando lo ponemos en nuestras casas, en la parroquia, estamos de alguna manera haciendo que el misterio de la encarnación, esto quiere decir el misterio de que Dios toma nuestra carne, que se hace hombre, de alguna manera se haga cercano, comprensible, tangible. El pesebre nos educa, decía el Papa, nos dispone, nos abre el corazón. Y esta pedagogía es especialmente importante hoy, en que estamos rodeados de tantas imágenes, ¿no es cierto?, que tantas veces no solamente no nos hablan de Dios, sino que son imágenes obscenas o malas, y el pesebre, en cambio, purifica la mirada, lo dirige hacia lo esencial, nos hace contemplar la humildad de un Dios que se hace niño. El pesebre, fíjense, por otro lado, en segundo lugar, expresa la espiritualidad de la espera. Adviento es tiempo de espera, de vigilancia, como lo sabemos, de preparación. Y cuando uno mira el pesebre como corresponde ponerlo en el tiempo de Adviento, sin el niño, o sea, incompleto, nos señala que estamos aguardando el nacimiento. Y entonces nos tenemos que plantear frente a esa imagen del pesebre incompleto, a ver qué espacios debo abrir yo, qué actitudes tengo que cambiar, qué falta limpiar, ordenar, iluminar en el pesebre de mi corazón, porque el Señor en definitiva quiere nacer en mí. En Él vemos de algún modo la espera de María y la firme esperanza también de José, a quien le ha sido revelado este misterio. Decía San Juan Pablo II que cada año el pesebre nos muestra la medida del amor de Dios, que nos sorprende porque nos hace mirar la pequeñez. Nosotros, el mundo admira lo grande, lo fuerte, lo que brilla. Dios, en cambio, fíjense, elige lo pequeño, lo pobre, lo frágil. Por eso el pesebre nos educa, nos enseña a comprender que el camino hacia Dios pasa por la humildad. Mirar el pesebre en Adviento, contemplarlo, nos enseña a revestirnos de esa humildad, de que Dios se da a los de corazón sencillo. También Benedicto XVI decía que el pesebre es un lugar de contemplación. ¿Cuántas veces, incluso los que ya tienen hecho el pesebre, pasan delante de él sin detenerse? Pero bastan unos segundos, un mirar, para que el alma se apacigüe y vuelva a lo esencial. Poner un pesebre es de alguna manera abrir un pequeño rincón, un santuario, donde Cristo puede hablarnos en lo cotidiano, en medio del trajín de nuestra casa, pasamos frente a Él, nos recuerda de pronto lo más importante. El pesebre también, fíjense, fortalece la fe en nuestras familias. Es tan importante el valor de las tradiciones buenas familiares, ¿no es cierto? Una de las más hermosas es la del pesebre. Yo recuerdo de pequeño, ¿no?, cuando uno participaba en el armado de pesebre, que mamá nos decía, bueno, este es San José, esta es la Virgen María, aquí va el burrito, acá va el buey, estos son los pastores, se parecía el pastor tradicionalmente traía una ovejita. Bueno, eso a un niño, fíjense, es un lenguaje que le enseña cosas hermosísimas y muy profundas. Le enseña que lo importante no es lo que brilla, sino lo importante es el amor de ese niño, ¿no? Cuando una familia se reúne, por ejemplo, a rezar junto al pesebre y hace tomar conciencia a los niños, ¿por qué no está Jesús?
porque no nació, claro, nace en Navidad, ahí vamos a poner al niño Dios, ahí va a nacer. La fe, de alguna manera, fíjense, contemplando el pesebre, se hace cultura, se hace vida, se hace carne. Lo que no logramos comunicar a veces con palabras, el pesebre lo dice con una gran simplicidad que toca el corazón. En el pesebre también se une la liturgia con la vida. Durante el Adviento, fíjense, la liturgia, especialmente la liturgia de la palabra, ¿no es cierto?, nos habla de las profecías, nos habla del Mesías esperado, de la conversión que aguarda o que tenemos que tener para recibir al Señor. El pesebre lleva todas estas palabras al mundo cotidiano, a la mesa familiar, a la habitación de los niños, al living donde recibimos nuestras visitas. Es una manera de celebrar lo que celebramos en la iglesia pase a nuestra casa, a nuestras vidas, a nuestros días concretos. Por eso es tan importante poner el pesebre ahora, no ponerlo únicamente cuando llega la Navidad. Tradicionalmente mucha gente lo pone el 8 de diciembre, puede que no sea tu caso. Yo te recomiendo que lo pongas ahora en el Adviento, que te recuerde esa ausencia. Ustedes recordarán la meditación del Cristo roto, muchos de ustedes la han escuchado, ¿no? Que el sacerdote que compra este Cristo que estaba incompleto, él quería, digamos, restaurarlo, y Dios le dice, no me restaures, ponme así, a ver si de esta manera muevo tu corazón. También el pesebre en el Adviento no hay que ponerlo completo todavía, hay que ponerlo sin el niño, que nos duela, que más que nos duela, digamos, que estemos ansiosos por su espera, porque esto no es Cuaresma, sino que es Adviento, un tiempo tan hermoso, ¿no? Entonces, que tengamos ese deseo de que el niño nazca, de que venga a nuestro corazón. También decía Juan Pablo II que el pesebre es un testimonio público de nuestra fe, en una sociedad que a veces quiere borrar el sentido cristiano de la Navidad. Vemos cómo de los comercios, por ejemplo, ha desaparecido prácticamente la figura del niño Dios. No aparece en ningún lado, aparecen arbolitos, aparece este personaje de la Coca-Cola que es Papá Noel, aparecen, en fin, una serie de signos de verde, de colores, de dorados, pero no el niño. Es decir, se quiere quitar al niño. Es muy grave eso. Entonces, nosotros, digamos, no como una protesta, no como una imposición, sino como un gesto de amor, encendamos la luz del niño, pongamos el pesebre, hagamos ese deseo de querer recibirlo, hagamos público, que viene una visita y se dé cuenta que tenemos en nuestra casa el pesebre, ponerlo en un lugar hermoso, porque es importantísimo. Por eso yo les propongo, y resumo un poquitito lo que estoy diciendo, que el pesebre, este signo sencillo, sea para nosotros escuela de humildad, porque el Señor vino humildemente a nosotros. Dice San Pablo en la carta a los Filipenses, ese misterio, ¿no?, que Dios se anonadó, la distancia que hay entre Dios y el hombre es infinita, y Dios la saltó por amor a mí. El pesebre también es escuela de oración. Acostumbrémonos a rezar poco, mucho, pero algo, todos los días. Si tenemos niños en casa, llevémoslos todos los días a rezar frente al pesebre, hablarles ese lenguaje, dejar que contemplen. El pesebre también es semilla de esperanza, pero de esperanza en serio, no de la esperanza trivial, sino la esperanza cierta de que el amor de Dios viene a mí y Dios no defrauda. El pesebre también es camino de conversión, porque me obliga o me invita a mí a dejar mi vida en lo malo que pueda tener y a tratar de verdaderamente trabajar por la virtud. También es ayuda de nuestras familias. Qué hermoso que es cuando una familia se reúne a rezar frente al pesebre. Tiene un valor tan grande y finalmente es testimonio vivo de la fe. O sea, nosotros ante los demás no ocultamos nuestra fe, sino que la vivimos con sencillez, con la sencillez de un pesebre. Bueno, que la Santísima Virgen y San José, que en estos días ciertamente estaban ya camino a Belén, porque Belén estaba muy distante de Nazaret, eran caminos peligrosos, además la Virgen ya iba en un estado avanzado de su embarazo. Bueno, podemos pensar la alegría, cómo rezarían, cómo vivirían este tiempo, ¿no? Ese silencio tan hermoso y tan fecundo de los dos. Pidámosle a ellos que nos ayuden verdaderamente a vivir este año el Adviento y a poner el pesebre en nuestra casa para que nos hable de preparar el pesebre de nuestro corazón.
Que Dios los bendiga a todos.